del representante legal de lo capitado como soporte suficiente, porque como lo presentó el doctor ahorita, en la capitación tenemos subregistro en RIPS, de tal suerte que si nosotros como empresas solidarias de salud pagamos el 40% en capitación, pero la S nos soporta el 30%, pues nosotros pagamos el 40%, que nos soporte el 30% en RIPS, pues eso sí no es culpa nuestra. El ministerio aceptó eso y estamos asumiendo lo que ustedes declaran. Lo único es que nos tienen que entregar los otros mecanismos como pago por evento y demás. Mi invitación es a que sigamos mejorando los sistemas de información. La cuenta de alto costo nos va a ayudar mucho, muchísimo. Y tengo entendido que encontramos en el marco de la contratación mensual de la diálisis algunas aseguradoras, inclusive algunas de régimen subsidiado, que estaban pagando un poco por encima de lo que podían pagar y han ajustado esos precios. Así que ese efecto precio unitario también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, doctor. Yo quiero hacerle una pregunta de pronto bastante concreta al doctor Leonardo. La señora Ruth mostraba una evidencia de impacto en el patrimonio en el momento en que se comiencen a descontar los recursos que van dirigidas hacia la cuenta de alto costo. ¿Cómo se va a solucionar el tema? Porque lo que nosotros tenemos registrado no necesariamente son casos viejos, prevalencias. Tenemos registrado incidencias, como lo mostraba la señora Ruth, en el cual se está evidenciando que por mucho que uno administre el riesgo, uno no puede controlar esos casos nuevos que le llegan, y eso ahí pues sí desvía la fórmula. Entonces nosotros estamos girando una cantidad de recursos que van dirigidos a EPS del régimen contributivo. ¿Cómo se va a manejar por parte del gobierno cuando es una metodología que no está dentro del esquema de aseguramiento? Que nos sacan un dinero para mandarle una cuenta que no es nuestra. No es nuestra operativamente. ¿Cómo piensa el gobierno manejarlo y entre comillas, y perdonen la expresión, quebrarnos? O sea, nos van a quebrar porque nos van a sacar dinero de nuestro patrimonio para soportar la operación de otras organizaciones. No entiendo cómo va a ser para el gobierno para manejar esto en un futuro muy cercano, porque a donde nos empiecen a descontar nosotros no, y la super nos empiece a mirar patrimonio, habilitación, no vamos a poder soportarlo. Entonces nos van a quebrar y nos van a desaparecer del sistema. Era la razón de la última diapositiva de la señora Ruth. ¿Cuál es el futuro si el mismo gobierno nos está quebrando a través de una medida que, por muy benéfica que sea, tiene un impacto financiero grave en las organizaciones, que nos quita una plata dirigida a otras organizaciones para compensar un tema que no se compensa de esa manera según nuestro precio? Para hacer dos preguntas más frente al tema. Doctor Leonardo, cuando usted plantea que se van a incluir, que ya está a punto de salir un decreto donde van a incluir otras patologías para ser manejadas a través de la cuenta de alto costo, la pregunta es, ¿eso implica también más financiamiento de las entidades o es con lo que ya se ha calculado en la primera fórmula, en primer lugar? Porque hay que ver si eso va a menoscabar más la UPC. Y la segunda pregunta es, con esta tendencia que tiene el gobierno de seguir, porque con ese decreto veo que la intención es seguir fortaleciendo o ampliando más la cuenta de alto costo, ¿hasta cuándo se nos va a mantener la obligatoriedad entonces de estar comprando pólizas de reaseguro de enfermedades de alto costo? Porque me parece que ahí también nos están llevando a que seamos también cada día más ineficientes con esa poca UPC que tenemos para financiar los eventos. Gustavo, cuando hable ahorita, al final acuérdeme de contestar su segunda pregunta, la de la póliza. Contesto la de Elisa y la de Gustavo. Hombre, yo no podría asegurar, Elisa, que ese no es un mecanismo contemplado en el aseguramiento, porque eso fue lo que dijo la ley, ¿no? La ley planteó en el artículo 19 mecanismos de coaseguro, reaseguro, y la cuenta de alto costo es un mecanismo de coaseguro, que tiene unos costos en el corto plazo, pero sin duda va a tener unos beneficios en el mediano y largo plazo. Así lo demuestra, por ejemplo, la experiencia de Alemania. Un beneficio en el corto plazo: los costos de atención individual están disminuyendo, no así la calidad de la atención de los pacientes.
frente a la pregunta puntual que hace usted de patrimonio, Elisa, yo primero tengo que decir que las cifras que presentaron difieren un poco de las que yo tengo. Entonces, pues, segundo, me llevo la inquietud del efecto solvencia que tiene la cuenta de alto costo en los aseguradores del régimen subsidiado. Y planteo una vez más, y cuando planteé el tema del COMPES y del régimen único de aseguramiento, vamos a ver que uno de los caminos que nos queda, y quizás uno de los más importantes, es la consolidación de empresas con un mayor número de afiliados al interior de ellas para que sean competitivas, dado que vamos a tener una disminución importante del número de aseguradores. ¿Tu primera pregunta era cuál? Ok, ya me acordé. Mire, la UPC, el sistema manda unos recursos que es la sumatoria de todas las UPCs del país, y hacemos una cuenta agregada de si la UPC general alcanza o no alcanza. Eso es una cuenta agregada que se hace. Luego se hacen cuentas individuales, que si la UPC en los territorios alcanza, que si la UPC para los mayores de 45 años alcanza, que si la UPC, bueno, se hacen diferentes cálculos más pequeños. Gustavo, la pregunta general, y la primera es si la UPC en general en Colombia alcanza, y la respuesta es sí. Sí, con las consideraciones que le hice a la señora Ana Ruth ahorita. Si de pronto no me están haciendo llegar todos los registros y al haciéndomelos llegar me demuestran que no, pues entonces ahí sería otra respuesta. Pero hoy sí alcanza. Luego, con más patologías en la cuenta de alto costo, no necesitamos nuevas fuentes de financiación porque la UPC ya alcanza. Cosa diferente así, en las guías de atención integral se recomiendan nuevas actividades o nuevos medicamentos post, ahí eventualmente habría que subir la UPC. Pero señora Ana Ruth, se me olvidó contestarle una pregunta, ya vuelvo acá. Usted dijo algo que me pareció de fondo. La cuenta de alto costo en principio premia a aquellos que tengan más afiliados enfermos, y eso se me olvidó respondérselo. En estos días, y de una vez los invito a que estemos súper pendientes de eso, yo creo que mañana o pasado mañana firmo unas comunicaciones a ustedes en las que los invito a participar casi que por un concurso por cerca de 30.000 millones de pesos al año a las empresas que más o que menos progresión de enfermedad renal tengan. Es decir, que la empresa que tiene un enfermo renal fase 1 y evite que pase a fase 2 tiene derecho a algunos de esos recursos. Entonces, no solamente, como usted lo dijo, estoy de acuerdo, en principio se premiaría a quienes más enfermos tengan, pero estos otros recursos que, Gustavo, sí vienen del presupuesto general de la Nación, son externos al sistema, esos sí van a premiar los resultados y el desempeño de los aseguradores. Pero quiero puntualizar mi primera pregunta es, ¿esa nueva inclusión de otras patologías que van a ser manejadas por la cuenta de alto costo implica que nosotros tenemos que aportar más a la cuenta de alto costo, o con el aporte que hoy ya se tiene se van a incluir esas patologías además de la renal? Es frente a eso, porque es que eso va a impactar enormemente en la UPC que tenemos nosotros para maniobrar, ¿sí? Y además que hay otra situación que a uno le preocupa, es que eso va a afectar más aún el problema de liquidez que en estos momentos tenemos, porque ustedes lo van a sacar de entrada por anticipado, cosa que como decía la señora Ruela, pues pocos departamentos pagan anticipado, pero sí van a sacar esa plata anticipada. Entonces, de entrada ya nos aseguran, o nos desaseguran mejor. Y fuera de eso, pues no se sabe uno si el aporte que va a tocar dar a la cuenta es mucho más. Entonces, eso va a ser realmente para nosotros muy crítico. Le contesto, esa es una pregunta diferente a la cual le contesto. No lo sé, porque recuerden la resolución 4700 de diciembre del año pasado. Lo primero que hicimos fue levantar información sobre esos pacientes. Uno de los enormes beneficios de la cuenta de alto costo es que tenemos ya un censo de pacientes y sabemos en dónde están y quiénes son y cuántos años tienen. Si hoy a mí me preguntan, una era artritis reumatoidea, ¿cuántos pacientes tiene Colombia de artritis reumatoidea y en dónde están? Y hay más en ECOPSOS que en Mutual Cero, en EMSANAR o en Bisalud o en Nambuc. Yo no sé, no tengo ni idea. Luego su pregunta demanda que yo conozca eso, no le podría decir. Lo que sí le puedo decir
es que estoy seguro que algunos aseguradores del régimen subsidiado, no sé si los de Gestar Salud, no lo sé, no tienen suficientemente bien ubicados a sus pacientes y es necesario que los ubiquen porque eso impacta positivamente sus finanzas. Vamos a admitir estas patologías, sale la resolución en las que solicitamos información y ahí empezamos a trabajar. Doña Ana Ruth, insisto, y un mensaje para todos, miren con mucho cuidado los estudios de suficiencia, trabajémosle mucho esa información, muchísimo esa información. Ya para terminar la última intervención, quiero que recuerde la diapositiva de la señora Ana Ruth en el sentido de cuánto hoy, Ruth Estela, qué pena. Pero quiero que se quede claro, doctor Leonardo, cuánto hoy pagamos en promedio en el alto costo. Estamos pagando en promedio el 26% de la UPC total, ni siquiera la del costo, sino la total. Más cuánto va a afectar eso que nos van a sacar, teniendo en cuenta que igual nosotros vamos a seguirle pagando al prestador y luego hacer un mecanismo de recobro que, sabiendo la experiencia del país, yéndonos bien, está por ahí en 60, 90 días, pero anticipadamente nos están sacando eso. Eso va a ser interesante para ver la liquidez de las empresas. Yo le respondo a esto, mire, eso que usted dice es cierto, pero ese 26% parte de un costo unitario multiplicado por el número de pacientes que ustedes tienen. Eso les da ese 26%. Cuando hicieron la presentación de los hospitales públicos y según ustedes, abuso de posición dominante, planteaban un margen de intermediación y unos costos altos para insumos. La cuenta de alto costo también hace públicos los costos que tienen los aseguradores y ustedes ahí van a poder conocer los costos, no solamente los de transacción, sino los de pago efectivo que tienen sus competidores en el mercado, y si son altos, si llegan a ser altos, pueden ajustar esos costos en la negociación, y ese es uno de los mecanismos de disminución de las asimetrías en el caso de que haya abuso de posición dominante. Así que la cuenta de alto costo per se, independientemente de los mecanismos de distribución, podría llegar a ayudar a que ese 26% sea menor sin que se deteriore la calidad en caso de que llegue a haber abuso de posición dominante. Muy bien, y para finalizar en esta noche, a continuación el siguiente tema: afiliaciones, base de datos única de afiliados y contratación de aseguramiento, a cargo de la señora Amanda Murillo, representante de la Junta Directiva de la Asociación Mutual de Barrios Unidos de Quibdó, AMBO. Para ella, el aplauso. Yo le pido excusas al auditorio, me voy a tener que retirar porque ahí simultáneo empieza en 5 minutos la asamblea de la Alianza del Mutualismo de América. La doctora Magdalena Flores, que es vicepresidente de la Junta, va a continuar acompañándolos por este tema. Entonces, mañana les recomiendo su puntualidad para continuar con la sesión social que es en el marco de la Comisión de Cooperación Internacional de la INE. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al 7º Congreso de Organismos de Dirección y Control de Gestar Salud. El tema que vamos a mirar a continuación es afiliación, base de datos única de afiliados y contratación del régimen subsidiado. En el proceso de afiliación tenemos dos problemas. Uno, base de datos del SISBEN manipulada por los municipios. Fichas del SISBEN muchas veces no se aplican en el terreno. Los encuestadores de las fichas del SISBEN van a los corregimientos, a las veredas, pero a los caseríos que están al frente no llegan porque es difícil pasar allá. En ocasiones se hacen por referencias de terceros. En la casa vecina no hay nadie, le preguntamos al profesor o a la enfermera que permanecen todo el tiempo en el lugar, quién vive ahí, cuántos son, cómo se llaman. Falta de recurso humano comprometido y capacitado. Los encuestadores del SISBEN no están comprometidos y capacitados para hacer dichas fichas del SISBEN.
Otro problema, falta de control en la base de datos de priorizado por parte de los entes territoriales. Existen afiliados en la base de datos del régimen contributivo y subsidiado en la base de datos de los priorizados. Base de datos del priorizado que no están depuradas, porque los encuestadores no le preguntan a las personas si tienen carnet del régimen subsidiado o del contributivo, únicamente le hacen las fichas del SISBEN sin consultarles nada. Se realiza modificación en las bases de datos de los priorizados. Los alcaldes, cuando nos entregan las bases de datos y los nuevos contratos, nos cambian la base de datos totalmente. En cuanto a gestión de base de datos por parte de las EPS, a 31 de diciembre de 2008, en el régimen subsidiado habían aproximadamente 24 millones de afiliados. Cargado en la base de datos única de afiliados, solo habían 19 millones de afiliados. Eso nos da un 79% de afiliados cargados en la base de datos única de afiliados. La gestión hecha por las EPS a 30 de junio del 2009, esto mejoró, pasó del 79% al 87%. Pero la pregunta es, señor viceministro, ¿quién le va a pagar a las EPS por los afiliados carnetizados que no están cargados en la base de datos única de afiliados que las EPS le prestan los servicios? ¿Qué va a suceder durante la transición? Los cupos disponibles favorecen a la selección adversa. El 100% de los afiliados cargados a la base de datos no compensan con los afiliados carnetizados que tienen las EPS porque los entes territoriales no reportan las novedades. Eso le genera pérdidas a las EPS. Por lo tanto, el pago debe ser por afiliados carnetizados, no por afiliados cargados a la base de datos única de afiliados. Otra dificultad. Según reporte del Ministerio de la Protección Social, a 30 de junio del 2009, 184.000 multiafiliados en el régimen contributivo, 77.000 duplicidad en el régimen subsidiado. ¿Esto qué representa? Rechazo del empleo. Le dan una orden de trabajo a una persona por 3 meses y tiene que salirse del régimen subsidiado